Muy buenas noches, bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gusto estar nuevamente con ustedes para abordar hoy un tema que fue discutido recientemente en los medios en nuestro país. Un tema que tiene que ver con las condiciones de vida de muchos de los habitantes de Guatemala. Dos encuestas se presentaron recientemente. Una que tiene que ver con la información en lo que respecta a qué está sucediendo con la clase media, la llamada clase media en nuestro país, y la segunda es un dato en lo que respecta a la deuda que están adquiriendo las personas en nuestro país. Y en este caso voy a hablar de las personas individuales, porque sabemos que los gobernantes les encanta a ellos adquirir deuda en nombre del abstracto Estado, para que usted, yo, Jorge, nuestro invitado hoy, el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, el licenciado Edgar Ortiz, que también paga impuestos, pues veamos cómo le hacemos para pagar todos esos préstamos que adquieren los gobernantes. Pero lo lamentable es que también las personas individualmente están aumentando sus deudas, mientras que por otro lado están bajando sus ingresos, porque de eso trata esta encuesta que nos va a comentar hoy el licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. ¿Qué nos indica de lo que está pasando en Guatemala? ¿Qué nos muestra esta evidencia de lo que han significado las políticas estatistas, intervencionistas, de Estado benefactor mercantilista en nuestro país? Démosle la bienvenida al licenciado Edgar Ortiz. Cobán. ¿Qué tal, Marta? Encantado. Muy buenas noches, bienvenido. Y Jorge también, qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues me han encomendado acá un tema que me gusta mucho, porque creo que es un tema del que se comprende poco, del que se habla mucho. A la gente le importa leer esto de la desigualdad de ingresos, sobre todo de la desaparición de la clase media, ¿no?, de la cual formamos parte muchos de nosotros. Y hay que aclarar muchas cosas, ¿no? Yo creo que tú empezaste señalando un punto importante, ¿no?, que es el tema de la deuda. Y es que para entender un poco qué quiere decir esta encuesta, uno quizás debería primero entender cómo sí funciona el crecimiento económico, cómo sí sosteniblemente un país puede crecer y generar bienestar para todos, y por qué de hecho las clases medias aumentan. Es decir, la existencia de una clase media más o menos razonable tiene que ver con una economía en buen desempeño, y la desaparición de una clase media, o la reducción de una clase media, más bien, tiene que ver con un mal desempeño económico. Entonces quizás el primer punto que tenemos que tocar sería, bueno, cómo debiera funcionar, cómo funcionaba cuando estaba bien y por qué ahora está mal. Entonces el primer punto que yo diría es, bueno, en realidad tuvimos un auge, un boom muy impresionante en América Latina de crecimiento económico, por medio del cual hemos visto, pues, y en el reportaje que tú aludías hacía mención, un incremento bastante grande de la clase media. Más o menos 50 millones de personas en Latinoamérica se incorporaron a la clase media. ¿Por qué? Bueno, básicamente por una sencilla razón. En los 90, básicamente fue la década, sobre todo la última parte de los 90, en la cual hubo una apertura comercial muy importante. Es decir, cuando se firma el GATT, el famoso tratado sobre aranceles y barreras no arancelarias, se abre mucho el comercio. Entonces los 90 fueron una época en la cual se globalizó bastante la economía latinoamericana, que era muy dependiente del comercio local. Es decir, sin precedentes. Luego tuvimos una importación brutal de mercancías, lo experimentamos todos, ¿no? Recordamos quizás en nuestra infancia, si queríamos un horno microondas o un electrodoméstico, teníamos que pedirle al pariente famoso que todos tenemos en Estados Unidos que nos trajera una mercancía, si ustedes recordarán. Ahora ya no. En los 90 se dio un gran boom justamente por la apertura comercial, y eso le permitió a mucha gente cambiar su forma de vida, es decir, trasladarse ya del sector agrícola quizás al sector de servicios, al sector de importación, y ese intercambio comercial abrió la puerta entonces a un sector que antes no existía. O sea, la economía mejoró mucho por esa razón. Esto vino con un ritmo interrumpido, digamos, entre el 97 y el 2006, y entre 2007 y 2008 para acá hemos visto un retroceso, ¿verdad? Y eso se debe a dos razones. En primer lugar, tiene que ver con que, bueno, el ciclo de la apertura comercial ya topó, es decir, ya nos abrimos al comercio, ya ahora tenemos bien que mal, aunque todavía hay aranceles y algunas protecciones, comparado con lo que teníamos antes,
pues tenemos un comercio mucho más abierto y eso ya nos benefició. Sin embargo, la economía mundial, como todos sabemos, sufrió una terrible recesión en el 2008 y aquí es donde quiero hacer el punto, porque generalmente, que es justamente el 2008-2007 donde empieza a decrecer la clase media mundialmente, porque no solo es un caso particularmente guatemalteco, es una época justamente que se ve precedida por mucho gasto público. Es decir, si vemos los datos, por ejemplo, de gobiernos como España, como Grecia, como Italia, los propios Estados Unidos, son países que el sector público gastó mucho. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque usualmente cuando sale una noticia de desigualdad de ingresos, lo primero que recomiendan muchos analistas es, tiene que llegar el Estado a invertir o hacer gasto social, como le llaman ellos, para nivelar la desigualdad de rentas, porque de alguna forma ellos piensan que la economía de mercado tiende a crear desigualdades, cuando vemos justamente que no es el caso. Y la evidencia empírica está, de 2008 a 2011, o más bien de 2004 a 2011, los gobiernos se endeudan mucho, previo la crisis. De hecho la crisis es más bien una consecuencia de esa expansión monetaria crediticia que otro día tocaremos porque es un tema que no nos compete hoy, pero la burbuja va precedida por mucho gasto privado, pero también por mucho gasto público, todo orquestado por los bancos centrales. Y si ustedes ven los datos, nunca hubo más gasto social en Estados Unidos, en España y en Europa que de 2004 a 2011. Y si vemos las cifras, la desigualdad aumentó justamente entre 2004 y 2011. Lo que estás diciendo es de que eso que tratan de vender, de que hay mucha desigualdad y lo que se necesita para evitar la desigualdad, entonces es que se meta el gobierno a hacer muchas cosas, es una mentira. Correcto, eso es justamente lo que trato de decir. Es decir, uno ve y diría, sin entrar a detalles técnicos quizá que aburrirían un poquito al televidente, decir, bueno, veamos la evidencia, si 2004 a 2011 el gasto social, como le llaman ellos, aumenta mucho, ¿por qué la desigualdad crece? ¿Por qué mucha gente empieza entonces a dejar la clase media y a entrar en el umbral de la pobreza, que es realmente una tragedia, ¿no? Caer de nivel a nadie le parece muy bien y es una muestra de malestar más que de progreso económico. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, lo que todos sabemos o lo que deberíamos saber todos es que el gobierno no produce nada. Es decir, el gobierno en el mejor de los casos redistribuye lo que el mercado ya produjo. Y en ese sentido, todo el bienestar, de alguna forma, que la gente pudo percibir en los años de la burbuja o previos a la burbuja, fueron simplemente reparticiones de la misma riqueza que se creó. Sin embargo, lo que justamente quiero señalar esta noche es que ese gasto público no generó o no permitió que el mercado produjese un crecimiento económico sostenible que hoy nos permitiría estar en la clase media, estar integrados en el sector productivo y ganar un ingreso decente. Más bien ese gasto público fue pues cortar el pastel y repartirlo, pero el pastel no creció. No sé si me logro explicar al televidente con la analogía. Es decir, lo único que hicimos fue redistribuir lo que ya había. Pero para que todos estemos bien no hace falta cortar el pastel, sino hacer un pastel más grande. Bueno, es lo que la economía de mercado tiende a hacer, ¿no? Es decir, a generar más y más riqueza conforme la economía se capitaliza. Cuando hay economía de mercado. Por supuesto. Porque hay que enfatizar algo. Cobán. Dime, Cobán. Hay que enfatizar algo y es que la mayoría de la gente cree, pero ¿y qué alegan todos estos liberales, objetivistas, libertarios, bla, 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 todas esas etiquetas que le encanta a la gente poner? Si en Guatemala este es el paraíso del capitalismo y del libre mercado, ¿ustedes qué alegan? Toda la miseria es responsabilidad de esas políticas. Y eso es una tremenda mentira. Y lo peor es que la gente la cree y la repite como si fuera cierto, a pesar de que toda la evidencia muestra que es todo lo contrario. En Guatemala lo que tenemos primero que todo es un mercantilismo. Hay muchos privilegios para ciertas personas y ciertos grupos que no son solo privilegios en el área económica. También hay privilegios para ciertos grupos, entre comillas, que no producen absolutamente nada. También el Estado, o el gobernante en nombre del Estado, está metido en todos los ámbitos de la vida de las personas en Guatemala. ¿Cómo se puede decir que hay libertad si hasta el Estado decide sobre lo que sucede en tu cama? ¿Dónde está la libertad esa que se supone que hay en este paraíso? Guatemala, el sistema de nuestro país es estatista, es intervencionista, es mercantilista.
Y por eso estamos como estamos. ¿Hay espacios de libertad? Los hay, pero están fuera del sistema. Hay competencia fuera del sistema. Y entonces, Cobán, pierde todo sentido vivir dentro de un Estado si vas a vivir al margen del sistema. Porque no tiene ningún sentido. La principal razón de vivir dentro de un Estado es para que podamos convivir en paz los unos con los otros. Pero si tú no puedes vivir dentro del sistema de normas porque te ahoga, porque te asfixia, es absurdo que vivas dentro de este estatismo. Entonces, pues bueno, esa es parte importante, si no la raíz del problema en Guatemala. Bueno, acá tocas un tema interesante. Es decir, hay mucho discurso incendiario contra el mercado, eso sí, ya estamos acostumbrados. Ya. Gran parte mala prensa, gran parte prejuicios, malas concepciones. Mentiras. Incluidas probablemente muchas. Y acá hay que explicar varias cosas. Es decir, claro, mucha gente dice, pero si Guatemala es el paraíso libertario. Pero bueno, es decir, en realidad no hay que confundir el hecho de que afortunadamente en Guatemala, comparado con otros países, el nivel de regulación sea menor, no quiere decir que haya libertad. En primer lugar, por una sencilla razón. A la gente se le olvida que cuando hablamos de mercado, estamos hablando de un complejísimo sistema de relaciones interpersonales. Un mercado no es pararse uno al lado del otro y cambiarse una lechuga por un billete. Un mercado es algo más complicado que eso. O por lo menos un mercado desarrollado es algo mucho más complejo que eso. Pero esa es la raíz, por supuesto, el libre intercambio. Por supuesto que la raíz es el libre intercambio, pero justamente tú tocas el punto esencial. Libre intercambio no de cosas, de propiedades, de derechos de propiedad. La gente intercambia derechos y mientras el Estado no proteja los derechos, no puede haber un mercado porque no hay un intercambio de derechos y luego lo ahondaremos, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en El Ágora. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Porque todos tenemos algo que recordar. ¿Cómo eras de joven? ¿Cómo te divertías? Sin preocupaciones. Porque todos tenemos algo que recordar. No te pierdas Back to the 80s. Sábados 6 de la tarde y domingo 5 de la tarde. Exclusivamente aquí en Canal Antigua. Deportes, artistas, salud, entrevistas, turismo y política. En vivo lo que quieres ver, en Canal Antigua lo vas a tener. Vivo, te acompañamos en vivo. Es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño. Vivo, que la pasamos en conmigo, sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos. El mejor periodismo se trabaja desde aquí, minuto a minuto lo que quieres hoy. Acompañamos hasta el fin. En las redes sociales estamos unidos por Instagram, Facebook y Twitter. En Canal Antigua todo lo puedes ver. La programación que quieres vas a tener. Vivo, te acompañamos en vivo. Es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño.
Live. Todos los sábados a las 7 p.m. y domingos a la 1 p.m. Solo por Canal Antigua. En el video, los tres hombres aparecen descansando en una banqueta cuando de repente aparece un pick-up a toda velocidad y los atropella. La fuerza con la que sale el disparo casi derriba a la criatura, pero sus entrenadores felicitan la fuerza y actitud del niño para la batalla. Desarmaron mi chamba y me quieren quitar a mi hija y me pegaron. Además, Nada se compara con esta escena, un perro que se desmaya de la emoción al volver a ver a su ama. Y yo les dije que algún día iba a ser artista, iba a ser famoso, iba a aparecer en la tele. Pero ninguna me da la prueba de amor. Ven que aquí está la mayoría, gente que trabaja y se paga todo el día. De lunes a viernes, 7:30 de la noche. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy se encuentra con nosotros el licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales CES. Y estamos con Cobán, como es conocido por los amigos, y ya lo conocen más de nuestros televidentes de Canal Antigua. Pues estamos discutiendo sobre un tema reciente que se le ha dado poca importancia a pesar de lo relevante que es, y es el hecho de que, primero, se reduce la calidad de vida, porque realmente eso es, de este grupo al cual se le conoce como clase media. Se empieza a reducir la calidad de vida de los que son la mayoría de los habitantes del país. Y no solo se reduce, muchos salen de esa categoría y empeoran sus condiciones de vida. Y lo otro es el aumento de las deudas personales de los ciudadanos. Eso son si seguimos en ese camino, lo único que podemos esperar, sumado al aumento de la criminalidad y la inseguridad, lo único que podemos esperar en nuestro país son que las tragedias que hemos visto recientemente se multipliquen. Entonces, tenemos que cambiar urgentemente muchas cosas, pero no espere que las vaya a cambiar el gobernante. No, las tenemos que cambiar nosotros, los ciudadanos. Pero para poder cambiar y hacer los cambios correctos, primero tenemos que entender el problema, Cobán. Y en el segmento anterior, pues hablábamos de la idea equivocada que tienen muchos en lo que respecta al sistema que impera en nuestro país. Y tú querías hablar de cómo esta situación ha hecho que muchos, alrededor del 80% de la población económicamente activa en nuestro país, elija vivir al margen del sistema, donde sí pueden tener un poco más de libertad, pero los peligros de intercambiar dentro de estar al margen del sistema son mayores, aunque creo que cada vez el sistema el sistema formal, pues ya estamos casi igual. Tan inseguro es en el sistema formal como en el informal el intercambiar libremente. ¿Por qué? Bueno, fíjate que tocaste un tema esencialmente importante, porque la peculiaridad de nuestro país es justamente la altísima tasa de informalidad. Ya estamos en las más altas de América Latina. Y ahí el problema que tenemos es son varios problemas, pero en primer lugar, de alguna forma, y quisiera hablar en este bloque quizás de cómo sí deberíamos crecer o qué cosas deberían cambiar en el corto plazo para que el crecimiento económico sea sostenible. Y quizá el punto más importante es el capital. En casa no confundan capital con dinero, sino capital nos referimos a inversión en bienes o en etapas intermedias al consumo, es decir, fábricas, bodegas, plantas de producción, etcétera. Eso es lo que hace falta en un país para que la productividad sea mayor. La gran desventaja, de alguna forma, de estar en la informalidad
es que te priva de acumular capital. Tú puedes acumular capital, pero de una forma un poquito burda. O sea, puedes acumular una tu tienda, una barrotería quizás, pero cuando quieres complejizar tu proceso productivo tienes que caer a las manos del Estado, digamos, a sacar tu licencia, a pagar impuestos, qué sé yo. Y de esa forma lo que el gobierno está haciendo en realidad es arruinar a los más pobres, porque no les permite estar en un sistema de protección de propiedad privada que les permita justamente superarse y acumular capital. Es decir, estamos privando al 80% de la gente de su progreso económico. Es gente emprendedora, es gente que quiere salir adelante, que tiene buenas ideas, pero que no puede justamente porque carece de un sistema de protección de propiedad privada que el Estado no le brinda. Es decir, y encima la opción que tengo es, como empresario informal, irme a una serie de trámites engorrosos que no puedo cumplir, una serie de impuestos que no puedo pagar, y con lo cual mi lección es, bueno, mejor me quedo en el nivel de desarrollo que tengo, en la informalidad, y básicamente todos topan. ¿Cuál sería una forma relativamente rápida de poder ir eliminando esos obstáculos para que la gente pueda hacer valer esos derechos, ya no en la economía informal, sino en la formal? Bueno, mira, aquí así como hablando no tanto de ideales, sino de políticas públicas posibles, por ejemplo, yo veo dos claras. Una, por lo menos, sería la de relajar los impuestos, es decir, hay que cambiar los impuestos ya. La tasa que tenemos es impagable. Eso que dicen que no pagamos impuestos es mentira. Y ahorita les voy a explicar por qué. Yo quizás sería partidario de eliminar el impuesto sobre la renta. Se puede hacerlo si lo quieren hacer, pues de alguna forma gradual, si quieren, porque les da miedo que el presupuesto se les quede sin plata, lo pueden hacer. Y hay hasta ahorita hay una ley en el Congreso de la República que podría ser la clave para eliminar el impuesto sobre la renta para todos. Esa que ha sido mal llamada la ley de inversión para el empleo, elimina el impuesto sobre la renta, pero solo para un grupo de personas. Claro, si es bueno para un grupo de personas, ¿por qué no puede serlo para el resto también? Mira cómo se llama la ley, ley de inversión y empleo. Nadie va a invertir con los impuestos que hay, entonces quítaselos a todos. Así de simple, es que no hay que discutir mucho. Ese sería un punto. El otro, las barreras laborales son un problema enorme, sobre todo para la provincia que está en muy malas condiciones. Y esta propuesta ya la habíamos tocado en alguna ocasión como una política pública por lo menos posible, que es segmentar el salario mínimo. El salario de mercado nunca puede estar encima de la productividad marginal del trabajador. Y sabemos nosotros que la capital es mucho más rica que el resto del país. Aquí nos podemos permitir el lujo de tener salarios tan altos porque la productividad más o menos permite operar en la formalidad. Pero en la provincia nadie trabaja en la formalidad, menos del 5%. Entonces, por lo menos, si quieren segmentar el salario mínimo, algunos lo propusieron ya, grupos de las propias provincias, quizás reducirlo drásticamente. Han propuesto dejarlo 1.000 quetzales. Incluso de trabajadores. Que trabajadores mismos, imagínate, ellos lo saben bien. Esa propuesta te permitiría por lo menos hacer que mucha gente migre a la formalidad y logremos crecer un poco más sosteniblemente. ¿Por qué? Hay dos datos clave para explicar por qué el crecimiento es tan malo. Hay dos índices por lo menos, o dos indicadores que nos demuestran por qué estamos mal. Uno es el índice de productividad total de los factores, es decir, cuán productivo es cada factor de producción, refiriéndonos al factor trabajo, al factor capital, y hemos visto que la productividad de los factores ha decaído. Desde 2008 hasta 2014 ha decaído. ¿Por qué? Porque no hay inversión, y esto nos ata al otro indicador. El otro indicador, que es el de acumulación de capital fijo, es muy bajo. Es decir, no hay acumulación de capital justamente porque no permitimos que la gente entre a la formalidad y ponga sus recursos a trabajar. Entonces tenemos un gran problema, que hay muchos emprendedores, pero el empresario tampoco es mago, ¿no? Si no tiene capital, no puede emprender. Entonces tenemos a mucha gente que quiere emprender, pero que por la carencia de capital ha tenido que disuadirse de emprender y buscar trabajar en un subempleo o un empleo de menor salario. O eligen irse de Guatemala. O directamente marcharte de Guatemala. Es decir, no es tanto un problema de educación, como se suele decir. Al contrario, la gente educada se va directamente porque tú puedes ser un físico nuclear, pero si no hay factor de capital fijo complementario que te emplee a ti, tú puedes ser el más inteligente del mundo y no tú encontrarás trabajo. Y esa es la tragedia de nuestro país. La educación es importante, por supuesto, pero no es el problema ni la causa de la pobreza. La causa de la pobreza es la falta de inversión. Entonces ahí tenemos un problema grande. Mejor dicho, lo que sigue manteniendo a tantos en la pobreza es que no hay inversión, porque la pobreza no tiene causas. Claro, lo que tiene causas es la riqueza. Totalmente de acuerdo contigo, y por eso, de alguna forma, cuando hablamos de qué tenemos que hacer, pues es invertir, o sea, claro, invertir los particulares, no el gobierno, sosteniblemente.
Es decir, tenemos que invertir en capital. O sea, lo que nos indica la economía guatemalteca es, estamos dedicándonos a producir bienes que están muy cercanos al consumo, que son los bienes menos valiosos, o commodities, ¿no? Es decir, producimos café, azúcar, bananos, que están muy alejados del consumo y que tienen muy poco valor. Tenemos que capitalizar la economía para producir bienes de valor más alto y lograr salir adelante. O sea, al final lo que necesitamos es más inversión. Más inversión. Y te digo otro dato que me preocupa mucho. La inversión extranjera directa es imperceptible, está abajo del 0,02% del PIB. O sea, nadie viene a invertir acá. Bueno, ese podría ser el tema que elijamos para conversar próximamente, Cobán, porque por hoy ya terminó el Ágora. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y quiero aprovechar a desearte muchos éxitos como director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales CESI. Muchísimas gracias a ustedes, apreciables televidentes, por acompañarnos de nuevo en el Ágora. Ha sido para nosotros un gusto compartir con ustedes. Cuídense muchísimo y por favor, sean felices.